A fines del 2019, Laura Villalba, enfermera de profesión, madre de 6 hijos e hijas, paraguaya residente en Argentina, acompañó a sus hijas y sobrinas a Ibillau, departamento de Concepción, Paraguay. Salieron desde su casa, ubicada en Puerto Rico, Misiones, Argentina, donde viven hace más de 10 años. 2 de las niñas que viajaron querían conocer a sus padres y parientes, pertenecientes al Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Debían regresar antes que empezaran las clases, a principios del 2020, pero la pandemia del COVID-19 y las medidas de restricción a la circulación las obligaron a permanecer en Paraguay más tiempo del previsto. A principios de septiembre, las Fuerzas de Tareas Conjuntas, FTC, del Ejército Paraguayo, realizaron un operativo en el que capturaron con vida a las niñas argentinas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 años de edad. Ese mismo día fue herida en una pierna la niña Carmen Elizabeth, más conocida como Lichita, de 14 años. Tanto ella como su tía y otras 2 niñas de la misma familia lograron escapar. Sin embargo, las niñas capturadas fueron torturadas y brutalmente asesinadas el 2 de septiembre. Este infanticidio fue festejado por el presidente paraguayo, el extronista Mario Abdo Benítez, como operativo exitoso, ocultando, mintiendo, manipulando la información de los hechos. Luego de aquel ataque, el grupo intenta escapar, pero volvieron a ser embestidas el 22 de noviembre, como un intento de terminar con las sobrevivientes. En esa ocasión fueron asesinados 3 militantes que intentaban ayudar a las niñas a salir con vida del monte. Laura y las niñas, heridas y atemorizadas por la persecución militar, sobreviviendo a las duras condiciones del lugar, decidieron separarse para buscar alimentos y agua. El 23 de diciembre, Tamara, de 19 años, y Anaí, melliza de Lichita, lograron burlar el cerco militar y llegar a la comunidad más cercana. Afortunadamente, ya están en Argentina a salvo. Mientras tanto, Laura tuvo que dejar a Lichita para buscar víveres, ya que la niña estaba herida y no podía seguir caminando. El 30 de noviembre fue la última vez que la vio con vida. Luego ya no pudo encontrarla. Siguió buscándola hasta que el 23 de diciembre fue aprehendida en un retén militar y desde entonces permanece detenida ilegalmente en una cárcel militar acusada de terrorismo, asociación criminal, resistencia, transgresión a la ley de armas e incumplimiento del deber de cuidado. Laura es testigo presencial fundamental de todos los hechos que se le acusa al gobierno. Lichita permanece desaparecida hasta hoy. Algunas personas aseguran que la vieron llevada por los militares paraguayos. Denunciamos al Estado paraguayo infanticida y terrorista. Exigimos aparición con vida ya de Lichita. Urgente liberación de Laura Villalba, presa por maternar. Justicia por el asesinato de las niñas argentinas Lilian y María Carmen Villalba. Refugio político inmediato a toda la familia Villalba. Basta de persecución, criminalización a la familia Villalba. El Estado paraguayo es responsable. Bueno, buenas tardes. Queremos compartir hoy lo sucedido en la 10ª audiencia oral y pública del juicio del Estado infanticida de Paraguay contra Laura Villalba. Estamos con los abogados de la defensa, Salvador Sánchez, Eusebio Larrea Costa y Arlindo Fretes González.
Vamos a pedirle en primer lugar a ellos que den su mirada sobre lo sucedido en el juicio. Por favor. Quien me saluda es el abogado Salvador Sánchez, uno de los defensores de Laura Mariana Villalba Ayala en Paraguay. Hoy hemos desarrollado, así como dijo Claudia, la 10ª jornada del juicio oral, en la cual le acusan hechos de terrorismo y otros hechos. Y hoy creo que en presencia de las compañeras se pudo vivenciar uno de los días más pesados en cuanto al hostigamiento por parte del tribunal. Nosotros hoy desarrollamos documentales testificales y la reproducción de algunos materiales audiovisuales. Básicamente en ninguno de estos elementos producidos en la fecha de hoy se pudo tener una vinculación de Laura. Laura no existe en ningún material audiovisual ni de imagen siquiera, ni en el relato de los testigos que confirman. El término que utilizan generalmente es de que suponen de la presencia de ella en el lugar donde tratan de ponerla en lo que fue el evento el 20 de noviembre del año 2020. Para nosotros este juicio es uno de los juicios más pesados que hemos desarrollado como defensores técnicos, atendiendo en la naturaleza del contexto en el cual se lleva. El tribunal siquiera le quiere permitir el uso del legítimo derecho a la defensa del que goza Laura, y la defensa se puede materializar en su totalidad no solamente con la presencia de los abogados defensores en sala de juicio, sino con la proposición y las observaciones a todas las actuaciones que arrimó el representante del Ministerio Público para tratar de sostener lo que eventualmente inició como una imputación y posterior acusación. Para nosotros es muy evidente de que este juicio ya tiene un veredicto definido. Lo que están haciendo ya prácticamente es tratar de quemar etapas y poner sobre la mesa esa resolución que mucho antes del inicio para nosotros ya había. Entonces, en las 10 jornadas hemos experimentado situaciones muy críticas por parte del tribunal, inclusive podemos decir que ha gravemente faltado el respeto a los miembros de la defensa, y eso lo pudo evidenciar cada y uno de los presentes por parte de la delegación que vinieron al desarrollo del juicio oral. Desde la defensa nosotros, conforme a los elementos probatorios que se tienen, vamos a sostener de que a Laura, si eventualmente la condenan, la van a condenar por meras suposiciones que hace, exposiciones teóricas que hace el Ministerio Público, y para nosotros el tribunal cumple a rajatabla las pretensiones que tiene el fiscal. Entonces todas estas situaciones no dejan de ser menos graves en el juicio que afronta Laura, y es lo que nosotros exponemos mediante esta conferencia a la delegación y a los que siempre están expectantes del otro lado del desarrollo de este juicio. Sí, Perdón. yo soy el abogado Eusebio Larrea, también soy parte de la defensa de Laura Mariana Villalba, en este caso que estamos llevando en la 10ª fecha del juicio oral y público. Hoy se pudo constatar otra vez la parcialidad manifiesta de parte del Tribunal de Sentencia Especializado del Crimen Organizado a favor del Ministerio Público en varias oportunidades, e inclusive le ha faltado el respeto a la defensa, avasallando todos los derechos y garantías constitucionales establecidos en nuestra Constitución Nacional y también en el Código Procesal Penal. En el primer momento, en varias oportunidades también sucedió hoy, como todas las veces también, es que las miembros del tribunal, específicamente la jueza Dina Marchuk, en varias oportunidades, cuando estaba el testigo propuesto por el Ministerio Público, trataba de responder en vez del testigo propuesto por el Ministerio Público. Y nosotros queremos escuchar las palabras del testigo y no las palabras de ella. Ella conducía lo que iba a contestar el testigo propuesto. Pero aún así también se pudo demostrar a través de
manifestó este comisario que estuvo hoy en la audiencia, el testigo, manifestó que se han encontrado una agenda anillada. Y en uno de esos casos yo le había preguntado si esas agendas anilladas se hizo la pericia caligráfica para constatar si le corresponde o no a la señora Laura. Me manifestó que no se hizo. En otras oportunidades le he preguntado, siempre hablaba de una tesis. Yo le pregunté de qué fecha era la tesis, de qué institución, si es un documento imprimido. Y me vuelvo a contestar el propio tribunal en vez del testigo, que eso está en la nota que se había sacado en fecha, una de esas fechas que hubo los hechos punibles, ¿verdad? Y a pesar de todo, lo que me llamó la atención, lo que nos indignó más, es que en un momento nosotros solicitamos que se traiga a la vista que se nos muestre el expediente. Y en ese me contesta la propia jueza Dina Marzul que ella está viendo el expediente y que no nos puede mostrar el expediente. La cual he solicitado a la señora Presidente que conste en alta dicha situación. Nosotros somos los que debemos en esta oportunidad de velar que esos documentos que se van a introducir sean documentos valederos, sean documentos fehacientes, y este es el momento en que nosotros debemos de objetar o dejar de objetar. Y eso nos ha cercenado este tribunal de sentencia. Y le manifesté otra vez, yo quiero que me digas una respuesta de no me dar lugar a dicha petición, o cuál es la postura de este tribunal. Y muchas veces me dijo otra vez, ya le dije doctor, este me responde así. Y en un momento dado había sido que ese documento en ese entonces, estamos viendo un documento ilegible y que solamente eran fotocopias simples. Y es bien conocido que las fotocopias simples no se pueden introducir como medio de prueba, no son originales. Y ese era el momento en que esta jueza había tenido en su poder el expediente principal para no mostrarnos que eran simples copias simples copias documentales y no las originales. Por ese motivo le solicité otra vez que sea extraído ese documento como medio de prueba. Y en ese entonces me dice, no, es la etapa oportuna. Y yo le manifesté otra vez a ella que según el artículo 17, inciso 8 de la Constitución Nacional, pasando por encima de todos esa garantía constitucional, y me rechazo otra vez mi petición. Y así tuvimos un día tan aturdido y tan desgastante que le dije, a partir de allí le dije, bueno, esta defensa a partir de ahora no necesita más que se le exhiban los documentos. Hagan lo que a usted le plazca, ya en vista de que todo consta en alta. Le dije que nosotros tenemos derecho, que nos faculta de solicitar, de peticionar a la presidenta del tribunal, a la presidenta del tribunal o presidenta, para que conste en alta cualquier cosa que nos llame la atención, y nos hace senado este derecho también al manifestarnos que todo consta en alta. Y nosotros no sabemos qué es lo que consta en su alta. Por eso le solicitamos a ella para que haga constar en alta, pero según ella todo consta en alta. Ahora vamos a ver en el día del juicio, en el día de la sentencia 20, si consta o no en alta. Este es nuestro principal tema de hoy. Pero a pesar de todo, con todas las pruebas introducidas en este juicio, no se ha demostrado en ningún momento con las pruebas documentales, las pruebas testificales, no se ha demostrado fehacientemente que Laura es partícipe del terrorismo, es ella la acusada. No se demostró en ningún momento, inclusive en un momento dado. Uno de los testigos propuestos también había manifestado, yo le había preguntado, no me recuerdo cuál de ellos, me había dicho en qué fecha Laura había ingresado en Paraguay. Le dije, me manifestó que ella entró en el 2019 y desde allí ya no salió más. Y esa es la postura también del Ministerio Público. Y hoy se pudo comprobar
que Laura entró en el mes de diciembre de 2020, ingresó en el Paraguay, según consta en la hoja de migraciones, que se puede constituir que ha faltado la verdad estos testigos y también el propio Ministerio Público. Quiere decir que existe una total contradicción de sus testigos, de sus documentos, con todo lo que ha manifestado el Ministerio Público hasta la fecha. Y el principio de duda, cuando existe duda, era a favor del imputado, o sea, en este caso la imputada. El tribunal de sentencia tiene que tener una certeza jurídica para condenarle a una persona, y hasta la fecha no existe ninguna certeza jurídica. Por lo que nosotros podemos ver, porque así como dijo el colega Salvador, ya demuestra, ya parece que ya hay una sentencia cantada, que solamente buscan los lugares para arreglar cómo poner, dónde van a introducir. Esto es lo que puedo decir de mi parte. Yo quisiera agregar que una vez más se nos prohibió a los medios de prensa poder ingresar como medios de prensa. Es decir, habíamos hecho todos los pasos que nos pidieron que hagamos para poder participar en esa calidad, para darle un carácter de audiencia oral y pública, para que se pudiera saber qué es lo que se debatía, y se nos negó. Eso por un lado no es la primera audiencia, sino ya fueron varias. Y lo otro, también como observación, ya que no pudimos ni grabar, ni sacar fotos, ni siquiera se nos permitía tomar nota a mano, pero era evidente esto que dicen los doctores en relación a las contradicciones existentes, y también a que, ahora le iba a pedir que lo amplíe un poco, pero que por ejemplo la mayoría de las pruebas que se presentaron, como fotografías, videos, etcétera, por un lado en ninguna está Laura Villalba, y por otro lado la mayoría son de antes del 2019. Incluso había fotos del 2010, del 2012, del 2014, ¿no? Es decir, pareciera que no era un juicio contra Laura Villalba, sino contra toda la organización. Y por otro lado, esto que también de algún modo lo manifestaban y que me parece que es importante que se vuelva a plantear, en el sentido de la falta de consistencia entre unos testimonios y otros. Yo te pediría a los abogados que pudieran dar los elementos que observaron en ese sentido. Lo que menciona Claudia es muy importante en el sentido de la relación de los tiempos, porque el Ministerio Público hace una exposición de la presencia de Laura en Paraguay de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, en donde fue aprendida por una patrulla militar. Todos los eventos que ellos llaman eventos entre comillas no están encuadrados dentro de ese lapso de tiempo en el cual Laura está por Paraguay. Es más, ellos reconocen de que Laura había salido del país y que había ido a realizar su vida en Puerto Rico, Argentina. Es más, inclusive el propio Ministerio Público habla de que antes de su ingreso en diciembre de 2019 ella se estaba desempeñando como enfermera en un hospital privado, que inclusive mencionan el nombre. En ese sentido, las grandes contradicciones con lo que quiere plantear el Ministerio Público y sostener es que ni en relación de tiempo pueden tener una consistencia continua de los hechos que le atribuyen a la misma. En una de las exposiciones, inclusive el Ministerio Público relata de que ella es hermana de Osvaldo, de Liliana, es decir, enfatiza el lado de que la están jugando por el apellido, por haber portado el mismo apellido que esas personas. Por otro lado, inclusive también enfatiza que ella tiene, entre comillas, tendencia hacia izquierda, que lo que significa que la están juzgando también, a lo mejor por su posición política, hacia el sector de la izquierda, que en el mundo es bien sabido que existen dos contraversiones políticas, la derecha y la izquierda, que no son hechos punibles y que es extremadamente grave que un organismo estatal trate de plantear la idea de que tener vinculación con la izquierda es ser un delincuente. Entonces, en ese sentido, hay mucha contradicción en esta causa, mucha contradicción entre las documentales y las testificales. Las documentales te dicen, la misma persona en el caso puntual del jefe de inteligencia que ellos llaman, en su informe pone que suponemos que ella estaba ese día
y nosotros al momento de el deponer su testificar le consultamos si le costaba a él personalmente, si Laura estaba en el evento del 20, dice que no le costaba. Que no le costaba a él, que él analizaba solamente las evidencias que se le fuera enviada y en esas tampoco él tiene la certeza de que la misma sí participó en un hecho punible. Acá el Ministerio Público expone una teoría, pero no tiene individualizada siquiera en qué hecho punible ella participó. Nunca tiene tal fecha, Laura participó en la comisión de tal hecho punible. Es por eso que nosotros hablamos de contradicción en este proceso y es un proceso lleno de vicios y que necesita inclusive ser revisado en el futuro por organismos internacionales. Sí, yo quisiera también agregar algo que, si no fuera tan grave la situación y tan dramática por esto de que parece una causa ya juzgada a priori, hasta sería absurdo, por la tesis que se habló un montón y que la mostraron como parte de los documentos, es la tesis de Laura Villalba, con la que presenta para terminar sus estudios en Misiones, en Puerto Rico, en Argentina. Se ve, está con incluso el logo del instituto donde ella estudió, se ve que está dedicado a su mamá, se ve que es una tesis que tiene que ver con las consecuencias o cómo tratar a gente que tuvo fractura de cadera, y eso le dan como prueba de que ella estaba preparándose para ser médica del movimiento del EPP. Es decir, algo absurdo, algo realmente que parecía una mala broma. El otro tema, que es muy grave también, porque tiene que ver con esto que hablamos de estado infanticida, es que pasan muchas fotos de los niños y niñas de la familia Villalba mezcladas. La gran mayoría no estaban en ese momento en Paraguay, en la visita a sus familiares, sino que estaban en Puerto Rico, Misiones, en su vida cotidiana previa. Y las ponen mezcladas adrede, incluso muchas son bien previas a todos estos hechos, pero las ponen mezcladas adrede para confundir y para darle idea, que creo que es lo que ellos van a tratar de decir en su sentencia, de que, bueno, esto que ya se manifestó también en el juicio anterior, de que había una función de Laura Villalba de llevar a los niños y niñas que los criaban en Argentina y después los llevaban como partícipes de la guerrilla. Pero no hay una sola imagen que muestre ni a las niñas Villalba que fueron asesinadas, ni a Laura con ellas como parte de eso, ¿no? Es decir, hay muchas fotos de los niños jugando, dan por supuesto de que la ropa que tienen es uniforme, esa es una suposición también, y no están las niñas, no está Lichita, no aparecen las fotos reales de la estadía allá, y sino fotos que ellos habrán buscado incluso de años previos, ¿no? Entonces también una gran confusión que generan en la documentación e incluso en la intervención del fiscal, que se equivocó lisa y llanamente porque le ponía otro nombre y creía que tal era una y era otra. Quienes hemos acompañado esta causa hace tiempo sabíamos que no era, y cuando lo comentamos la jueza nos interpeló porque estábamos haciendo señales de que no era así, ¿no? Solo para agregar en ese contexto, en realidad lo que Claudia menciona es que cuando uno sabe la historia real de fondo, hace de un gesto espontáneo de desaprobación de lo que se expone ahí. Y justamente fue ese gesto espontáneo que se vio en la presencia de ellos lo que hostigó el tribunal. Justamente la hostigó bastante. Nosotros estuvimos presentes, ese hostigamiento, salimos del contexto del debate jurídico en el cual estamos, y el tribunal empezó a inclusive insultar a la persona de ustedes por el hecho de mostrar un gesto de desaprobación de lo que trataban de plantear ellos. Y eso lo hicieron porque el fiscal expuso esa situación que fuera así. Acá hay un tribunal que se sienta enfrente, pero que cumple en esa tabla lo que el fiscal le ordena, prácticamente podemos decir. En más, después el fiscal, terminado ese hostigamiento por parte del tribunal, quiso continuar hablando del tema del hostigamiento que le hizo a la presencia de ustedes. Sí, incluso en un momento dijo que nuestro gesto tenía que ver con que había sido desbaratada nuestras posiciones, nos daban como parte de una sola organización,
cuando somos una delegación que viene representando a diversas movimientos, colectivos, medios de prensa, eso quisieron ocultarlo y decir como que éramos todos parte de una sola organización. Igual agregar ahí, si lo puedes relatar, Claudia, cuando entró la prensa ABC. Sí, porque fue el otro momento de tensión. Bueno, pero terminando eso, el fiscal dijo eso, que nuestros gestos de desaprobación tenían que ver con que se había desbaratado la versión de la defensa, cuando en realidad lo que se desbarataba con esas pruebas era la versión de la fiscalía. Creo que quiso hacer ruido para eso. Yo le dije, usted nos está hostigando, dijo no, de ninguna manera, y era evidente que sí. Y la otra situación que bien comentás es que después de que a nosotros nos negaron incluso entrar en las mochilas con nuestros medios para hacer fotos, para filmar, lo tuvimos que dejar afuera, y entró el fotógrafo de ABC y nos sacó fotos a nosotras, que estábamos ahí como en carácter de observadoras. Entonces, bueno, también fue una situación de tensión, porque decimos, ¿cómo? Pueden sacarnos fotos a nosotras, pero nosotras no nos dejan transmitir. Y además, agrego, antes de pasar nuevamente, que es demasiado fuerte la evidencia de que el juicio ya está terminado. Va a haber alegatos de la defensa, va a haber alegatos de la fiscalía, va a haber una sentencia, pero cuando los abogados de la defensa le pedían incluso la información sobre una u otra situación que faltaba mirar, no tenían ningún interés, y realmente muy brutal la manera en que les respondieron, alejada de cualquier principio y modalidad del derecho, ¿no? Entonces, digo para alertar sobre todo las personas que están conectadas, que sabemos que están preocupadas, que han venido acompañando esta situación, porque ni siquiera se sigue con la formalidad de lo que debería ser un juicio y el trato de un tribunal hacia los abogados, por ejemplo, de la defensa. Bueno, para mencionar también que no deja de ser importante este dato, y venimos ya de otro juicio. Nosotros en los distintos estadios procesales que ya tuvo este recorrido, hemos ofrecido pruebas y se han admitido, y algunos no fueron admitidas. Dentro de los admitidas está una documental, que es una carpeta fiscal que debería de investigar el fallecimiento de las dos niñas, que está caratulada como personas innominadas sobre hechos punibles contra la vida. Nosotros hemos ofrecido eso en el estadio procesal oportuno. Esa prueba fue admitida, nunca fue rechazada, y sin embargo el tribunal remite un oficio a la fiscalía que tiene esa causa. La fiscalía contesta una vez más en el mismo tenor que ya ha contestado, diciendo que por instrucción del fiscal general esa causa no pueden enviar a terceras personas. Y no hablamos de terceras personas, hablamos de un tribunal, un órgano jurisdiccional que debe de juzgar conforme a los elementos probatorios ya admitidos. Y hoy justamente la defensa le planteó a ese tribunal la insistencia de que bajo apercibimiento se le pida al Ministerio Público que envíe eso, porque sabemos de que el Ministerio Público no está por encima de los distintos juzgados y los distintos tribunales. Y a lo que nos dijo la miembro de Dina Marchú, no, que ya está la contestación de que no nos van a mandar eso. Simplemente, inclusive omite dar cumplimiento a una disposición judicial, porque eso es una disposición judicial. Cuando de ellos se tratan, hablan de que las resoluciones judiciales no se discuten, se cumplen, pero cuando va en beneficio a nuestros intereses, sin embargo, dejan en esa medida esa situación. Entonces también es bueno mencionar esa situación, y no nos van a proveer de esas pruebas que ya fueron admitidas en el estadio procesal. Y en ese caso también es importante mencionar que le había manifestado al tribunal en esa oportunidad que se permita otra vez bajo apercibimiento y que se traiga a la vista la carpeta fiscal, y en vista de que el Ministerio Público y el fiscal general de Estado no están por encima de este tribunal de sentencia, que había manifestado, pero por lo visto es algo contrario, está por encima de ellos, porque no se animaron a intimarle otra vez al Ministerio Público para que presente, manifestando que está en etapa investigativa y que la etapa investigativa no le corresponde solamente a las partes, manifestó. Desde 2020 hasta la fecha está en etapa investigativa, y bien sabido que la etapa investigativa no puede durar ese tiempo. En 4 años ya habrá prescrito
pues ya habrá colocado ese expediente. Hasta la fecha todavía no han llegado a pasar de la investigación. Y entre otras cosas más, también es importante mencionar que tanto el Ministerio Público como el Tribunal creo que tienen la misma idea, y solamente, así como manifestó Salvador acá, están viendo la forma de cuánto le van a dar y cómo le van a dar, cuáles son las pruebas que van a valorar. Este es el panorama que tenemos, lastimosamente. Me gustaría que comenten, hubieron 3 testigos, Sí. un comisario, una psicóloga y una psiquiatra. Que comenten cada exposición brevemente sobre cada testimonio, ¿no? Que no coincide con esto de que los testimonios no coinciden, y el porqué también de la intencionalidad del fiscal con determinadas preguntas, sobre todo para la parte de tratamiento de la salud mental, ¿no? Bueno, en referencia a la presencia de la psicóloga, la psiquiatra y una trabajadora social, entendemos que el Ministerio Público trata de, con esas testificales y con esos informes médicos, trata de validar eventualmente una posibilidad de una condena con medidas de seguridad hacia la persona de Laura. ¿Por qué? Porque quisieron moldear todos esos a hechos futuros. Tanto la exposición de la psicóloga fue evidente en ese sentido. La psiquiatra sí ya expuso una situación menos diferenciada a la psicóloga. ¿Por qué? Porque justamente era la psiquiatra que no respondía al interés del Ministerio Público, porque no era del Ministerio Público. También este representante del Ministerio Público rápidamente por eso las quiso sacar fuera de contexto, no haciéndole pregunta, porque entendía de que su exposición era objetiva, no así como la de la otra parte. El comisario puso su testifical en su posición de jefe de inteligencia del Departamento Antisecuestro de la Policía. En ese sentido, nosotros de la defensa le indagamos si él pudo, con los distintos elementos que se le fueron remitidas, individualizar a Laura en la comisión de algún hecho punible, a lo que dijo que no. Bueno, es más, con su informe, él supone, siempre utiliza ese término de suponer, y en materia de derecho, a la hora de juzgar no se supone, se tiene que tener la certeza, participó, no participó. Entonces son esas las situaciones a lo que nosotros llamamos grandes contradicciones de los testigos, y ustedes pudieron ver eso, pueden notar en ellos. Y es lo que hubo hoy. Y son, así como manifestó, son hipótesis, se basan en pensamientos subjetivos, no objetivos. Son lo que ellos piensan, y en base a eso mismo, hasta ahora mismo, todos los testigos propuestos. El Ministerio Público había manifestado que Laura Mariana tenía una relación sentimental con Esteban Marín López. Marín. Sí. Había sustentado desde un comienzo que tuvo 4 o 5 hijos. Hasta la fecha, ninguno de los testigos pudo sustentarlo. Manifestó que no tenía, no les consta. Yo no sé de dónde habría sacado esta información el fiscal Federico Delfín, porque son puras ilusiones del señor fiscal, con el debido respeto que se merece también, pero no sé de dónde, no es una cosa descabellada, porque no hay ninguna prueba. Y entre las pruebas ofrecidas en esta fecha, la mayoría eran del 2012, 2010, iniciaban a mostrar. Creo que pudimos también poner una énfasis de qué fecha hasta qué fecha. Y por otro lado, ellos manifiestan, siempre estuvieron manifestando que Laura Mariana entró en el 2019 y a partir de allí no salió más de Paraguay. Pero hoy se pudo demostrar otra vez que ella, un poquito antes de la muerte de las 2 niñas, ingresó a Paraguay. Y creo que era del COVID y que no pudo más regresar hacia la República Argentina. Y en esa eventualidad sucedieron los hechos, lastimosamente, ¿verdad? Porque allí ingresó con el propio fiscal, se cayó como un pez por su boca hoy, porque en el propio mismo manifestó que Laura Mariana entraron con las 2 niñas, María Carmen, fulana y fulana. La misma manifestó, el mismo manifestó.
Sí, y quiero agregar también que el comisario, jefe de inteligencia, dijo que había hecho el análisis de todas las pruebas que tenía, y ahí no aparece en ningún momento lo que se había hecho en otras audiencias de las armas, por ejemplo. Sí. Se describe todas las pruebas, pero no hay esa supuesta armas que tenía Laura Villalba, según otros informes que hubo, que si recuerdan, que siguieron el caso, habían dicho que ella misma no las tenía, pero había llevado para Al lugar donde guardó. al lugar donde las guardó. Eso se supone que un jefe de inteligencia tiene que trabajar y mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto en esto de la falta de elementos de prueba y de constancia, ¿no? de lo que se ha dicho a lo largo de las audiencias también. Incluso la trabajadora social, de lo que fue, o psicóloga, habló de un socioambiental que se dio en qué penal. Ya, eso es bueno también mencionar. La defensa también le consultó a la trabajadora social en qué contexto se fue a hacer esa constitución. Y relató estrictamente así, en un penal del tipo militar, es decir, que Laura estaba recluida en una cárcel militar. Y es el primer caso en Paraguay de que una civil fue recluida en una cárcel militar, en este caso en la cárcel militar de Viña. Situación no menos grave para un estudio socioambiental, atendiendo de que el lugar no es apto para la reclusión de una persona de contexto civil. Y más todavía siendo una mujer, porque es una prisión para militares, solamente están hombres aquí en esta dependencia militar. Y por otro lado también sería importante mencionar, Salvador, ¿cómo te digo? Lo que ha sucedido dentro, cuáles son los motivos. Acá existieron tres pericias socioambientales, tres trabajadoras sociales que realizaron, pero solamente una se fue a declarar, y justamente ¿a quién corresponde esa que se fue a declarar? Al Ministerio Público. La otra que es del Poder Judicial no se presentó, y existe más uno que es privado, tampoco se presentó allí, no se introdujo, no se supo, solamente ella no tenía ni su carpeta, y se nota bien que la misma, la otra trabajadora social también que hizo, que estuvo leyendo, ¿verdad? Estuvo leyendo su documento, porque se borraba ahí su vista allí en el celular, y solamente ponía su audio y comenzaba a leer sus conclusiones, porque llama la atención también. Pero las dos testigos, las dos trabajadoras sociales, las otras dos, ni no se recordaron, porque le beneficiaría a la defensa. Y en varias oportunidades yo le pregunté qué dijo Laura, por qué dijo, y Laura dijo que porque ella no se hallaba acá, cuál era el motivo por el cual se le va a trasladar a ella, y porque no le gusta más, algo así me había manifestado la trabajadora social. Y es grave lo que sucedió allí. Y Salvador puede decirnos a rajatabla qué es lo que ha pasado y cuál fue el motivo de su traslado de Viñascuyá, Salvador. No, de Viñascuyá ha sido ya un auxilio internacional para que ella sea enviada a una cárcel civil. Eso hay que resaltar también, que ya fue un auxilio a partir de la presentación de una cautelar que se hizo en las instancias internacionales. Es evidente que lo poco que se construyó en el caso de Laura vinieron de afuera. Es por eso que acá nosotros siempre hablamos de que no existe ningún tipo de garantía en el proceso que rodea su situación. En el inicio hay una peculiaridad en el desarrollo del juicio oral, que los miembros del tribunal no resuelven las pretensiones que la defensa hace. ¿Y por qué no resuelven? Porque cuando resuelven le van a dar las herramientas legales para que esta defensa en esa misma audiencia pueda recurrir esa resolución. ¿Qué es lo que hace? Omiten hacer caso al planteamiento que hace la defensa. En una de esas, la defensa en uno de los desarrollos insistió tanto en esto que el tribunal, en tono desafiante, inclusive volvió a desafiar la defensa. Recúsenme, y solicitó la revisión del antecedente de la defensa técnica a la Superintendencia de Administración de Justicia. ¿Qué significa? Que a la par del desarrollo
de defensa de Laura, se envía nuestros antecedentes para que sea revisado nuestro actuar, para que ellos, a lo que ellos consideran que nuestro actuar no está encuadrado dentro de un profesionalismo. Sin embargo, para nosotros, el tribunal lo que avasalló todos los derechos de una procesada de carácter constitucional y de carácter procesal. Y otra cosa muy importante también de decirle también, ¿por qué esta defensa siempre había solicitado la exhibición de las documentales? Es que para cuando se solicita las copias íntegras del expediente, no es que se nos da a nosotros el expediente y nosotros mandamos a hacer, no es así. Acá hay que pagar, hay que dejar el dinero a ellos y ellos son los responsables de realizar las copias de los mencionados autos. Y es por esto que la defensa siempre le solicita. Nosotros no sabemos si el documento que se nos había dado es el documento original, si es una copia autenticada, si es una copia simple. Y por eso siempre le solicitamos que sea recibida las partes así como corresponde, por su lectura y exhibición que sea incorporada, así como dice nuestro Código Procesal Penal. Pero en ningún momento se ha realizado dicha petición y cada vez que solicitamos que sea recibida, ya otra vez ya viene con esto, ya otra vez el 393. ¿Qué es lo que es el 393? ¿Qué es lo que es? Parece ignorancia, me parecía que tiene una ignorancia supina a las leyes, ¿verdad? Es difícil decirlo, pero duele decirlo, pero hay que decirlo, ¿verdad? Sí, o cuál sería el motivo, qué pasaría si ustedes recusarían, qué pasa si ustedes recusan ante ese pedido del tribunal en estas condiciones. Mira, nosotros en la figura de la recusación lo hemos quemado en todas las etapas, desde nuestra posición como abogado y Laura de su posición como procesada, justamente por la falta de estas garantías que desde el inicio nosotros nos dimos cuenta que iba a ser así. Es por eso que nosotros agotamos esa ruta, inclusive por las recusaciones se había enviado también nuestros antecedentes, porque nos estaban catalogando de litigantes de mala fe, que supuestamente estábamos utilizando la chicana a los efectos de poder mantener en el tiempo nomás el desarrollo y no poder llegar a una conclusión este proceso, trasladando así una responsabilidad encima de nuestras personas. Cuando este juicio llegó al estadio en el que llegó, no precisamente por responsabilidad de la defensa, sino del propio Poder Judicial, del propio Ministerio Público. Y otra cosa importante de tu pregunta, te digo, si esta defensa viene a recusarla a esta instancia, a este tribunal, estoy seguro que el 99%, el 99% para no decir el 100%, que antes de los 10 días se le confirma otro a este tribunal, porque tiene el apoyo, la bendición de todos los que están en la Cámara de Apelación, inclusive me animo a decir la Corte. Por eso lo que no le recusamos y no podemos exponernos también nosotros, que somos simples trabajadores, somos trabajadores de las leyes, operadores de leyes, ¿verdad? No podemos arriesgarnos también tanto así también de ser más percibidos y que se nos venga a cancelar nuestra matrícula. Entonces llevamos así como hasta donde podamos, ¿verdad? Ese es uno de los motivos. Yo quería, vamos a ir cerrando, pero sí decir esto. Toda la lógica de todo este proceso convierte a las víctimas en victimarios y viceversa, ¿no? Es decir, los abogados tratando de defenderse para no ser atacados hasta en su rol profesional. A la prensa nos sacaron hasta los documentos. Durante toda la audiencia los documentos estuvieron en la mesa de la jueza. O sea que cualquier conflicto que se daba, nosotras no teníamos ni siquiera el documento propio. Por supuesto que a Laura no la presentan como lo que es, como víctima de una causa armada, que eso es lo que hoy está haciendo Laura, o de dos causas armadas. La madre de las niñas asesinadas criminalmente, cruelmente, sino como la peligrosa terrorista. Es decir, todo está dado vuelta y hay que estar todo el tiempo diciendo que no es así, e incluso en el informe que hoy se daba sobre su prisión en la cárcel militar de Viña parecía que estaba en un hotel 5 estrellas, ¿no? Es decir, más o menos decía que tenía todas las condiciones para sentirse bien. O sea, un absurdo desde donde se mire, pero así está construido todo el proceso judicial, que continúa este viernes. Según dicen, tal vez este viernes pueda estar los alegatos, no sabemos si la sentencia. Por eso es también esta conferencia para llamar
a una acción estos días de solidaridad. Nosotros vamos a ir como delegación internacional a visitar a Laura en el día de mañana y el viernes estaremos de nuevo en la audiencia, pero nos parece muy importante todo lo que haya de pronunciamientos y recordar, si bien circuló, que uno de los pronunciamientos últimos que está circulando es de solidaridad con los abogados de la defensa, que lo están firmando compañeras, compañeros de distintos colectivos y movimientos y organizaciones que valoran y valoramos inmensamente esta forma en que esta seriedad, este compromiso con el que están trabajando por la defensa de Laura Villalba, que en realidad es por la defensa del derecho, ¿no? Y para que se haga un proceso judicial como corresponde, que bueno, por esto de que es una causa armada con sentencia ya casi resuelta, va a ser casi imposible, pero se seguirá apelando a instancias superiores. No sé si quieren decir alguna última palabra. No, como para cerrar, así como dice Claudia, el viernes a las 11 de la mañana es la continuidad de lo que pretenden ser la última jornada. Hay 2 testificales de la defensa que no comparecieron y que hoy solicitamos que sean traídos con la fuerza pública, que son personales policiales que participaron en la detención de Laura. Y en ese contexto vamos a desarrollar la jornada del viernes. Y más que nada agradecer, siempre para nosotros es importante esta solidaridad internacional, por sobre todo porque sabemos que hay interés sobre esta causa, por lo menos en las plataformas internacionales, que en algún momento creemos poder llegar a la instancia internacional y poder hacer caer esta farsa que acá se monta y que se quiere validar tras una resolución judicial. Entonces, más que nada eso, y esperamos y seguimos esperando la solidaridad de la comunidad internacional. Y nosotras, en el caso de la delegación que vino de Argentina, decir también que rechazamos profundamente la actitud del gobierno argentino, que en los últimos tiempos se ha sumado a esta construcción de la causa, en particular la ministra Bullrich, Patricia Bullrich, que tiene un total acuerdo político, y así lo ha manifestado en muchas ocasiones y viajó para eso, para perseguir a la familia Villalba. ¿Sí, no más? Agradecemos entonces por este.